Escondidos tras el velo oscuro de la historia, existen lugares que llevaron el sufrimiento humano a límites inimaginables. No hablamos solo de los infames campos de concentración nazis, sino de instalaciones aún más perturbadoras, donde el horror no tenía fronteras. Desde experimentos macabros disfrazados de ciencia hasta fábricas subterráneas donde la vida valía menos que una máquina, estos sitios redefinieron lo que significa la crueldad. Estos lugares donde el régimen nazi orquestó atrocidades tan escalofriantes que incluso eclipsan los horrores que creíamos conocer. Número 1. Las pruebas de Mengele en Auschwitz. Se convirtió en uno de los epicentros del horror durante la Segunda Guerra Mundial, pero ningún rincón de este campo alcanzó la infamia de las instalaciones supervisadas por Josef Mengele. Conocido como el Ángel de la Muerte, Mengele fue un médico nazi obsesionado con la genética, especialmente con el estudio de gemelos. Sus prácticas médicas iban más allá de lo imaginable, cruzando límites éticos y morales de maneras que resultan difíciles de concebir en la actualidad. Mengele seleccionaba personalmente a los gemelos de entre los recién llegados a Auschwitz, saludándolos con una apariencia tranquilizadora que ocultaba sus verdaderas intenciones. Los prisioneros, muchos de ellos niños de apenas 5 años, eran separados de sus familias y llevados a las instalaciones médicas, donde serían sometidos a experimentos crueles. Algunas de estas pruebas incluían inyecciones químicas en los ojos para cambiar su color, transfusiones de enfermedades entre gemelos para analizar su propagación y cirugías realizadas sin anestesia. Los relatos de los supervivientes describen a un Mengele que, tras completar estos procedimientos, observaba los resultados con un inquietante aire de satisfacción profesional. Uno de los aspectos más sombríos de las prácticas de Mengele era la manera en que trataba a los gemelos que perdían la vida durante los experimentos. En lugar de detenerse, solía terminar con la vida del otro gemelo para realizar autopsias comparativas. Este comportamiento sistemático transformó las instalaciones en un laboratorio de pesadilla, donde los prisioneros eran tratados como meros sujetos de prueba. A pesar de la crueldad inherente a estos actos, la historia registra algunos gestos inesperados de Mengele, como la supervisión del nacimiento de un niño con aparente ternura. Sin embargo, este atisbo de humanidad desaparecía rápidamente, ya que tanto el recién nacido como su madre eran enviados a la cámara de gas apenas 1 hora después. Estos episodios reflejan la dualidad y el desequilibrio emocional de un hombre que cometía atrocidades mientras aparentaba normalidad. El enfoque de Mengele no se limitaba a los gemelos. También mostraba interés en enanos, personas con anomalías físicas y cualquier prisionero que pudiera alimentar su retorcida curiosidad científica. Muchos de estos individuos preferían enfrentar la muerte antes que soportar el continuo tormento al que eran sometidos. Sus cuerpos, diseccionados después de la muerte, eran enviados a Berlín para estudios adicionales, consolidando el legado macabro de las instalaciones. La figura de Josef Mengele es un recordatorio escalofriante de cómo la ciencia puede ser manipulada para infligir daño en lugar de buscar el bienestar humano. Sus prácticas en Auschwitz representan uno de los capítulos más oscuros de la historia médica, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Aunque su final se alejó del castigo que muchos esperaban, las historias de sus víctimas continúan siendo una advertencia sobre los peligros de la deshumanización y la crueldad disfrazada de progreso científico. Número 2. El Centro de Eutanasia en Adamar. Ubicado en un pequeño pueblo de Alemania, el Centro de Eutanasia de Adamar se convirtió en un símbolo de la frialdad y eficiencia del régimen nazi. Este lugar, parte del programa T4, se diseñó específicamente para llevar a cabo la eliminación de aquellos que el régimen consideraba indignos de vivir. Entre sus víctimas estaban enfermos mentales, personas con discapacidades y otros grupos vulnerables. En total, más de 14.000 vidas fueron arrebatadas en este centro bajo el pretexto de la eutanasia. El proceso era espeluznante en su ejecución. Los pacientes llegaban a Hadamar engañados, creyendo que recibirían tratamiento médico especializado. Eran trasladados en autobuses o trenes, bajo la supervisión de personal médico que ya había determinado su destino. Al llegar, eran conducidos a lo que parecían ser instalaciones de duchas, pero que en realidad eran cámaras de gas. Aquí, se utilizaba monóxido de carbono puro para acabar con sus vidas en cuestión de minutos.
Tras las muertes, los cuerpos eran incinerados en hornos especialmente diseñados. A menudo, el personal celebraba estas tragedias con una macabra indiferencia. De hecho, se organizaron fiestas para conmemorar hitos sombríos, como la muerte número 10.000. Estas celebraciones reflejan el nivel de deshumanización que había alcanzado el régimen nazi, incluso entre aquellos encargados de ejecutar estas políticas. A pesar de que las cámaras de gas de Hadamar dejaron de operar oficialmente en 1941, las ejecuciones continuaron de manera más encubierta. Las víctimas ahora eran asesinadas mediante sobredosis de medicamentos, negligencia médica y hambre deliberada. Incluso en sus momentos finales, la crueldad del sistema no dejaba espacio para la dignidad humana. Cuando las fuerzas aliadas liberaron Hadamar en 1945, encontraron más de 500 pacientes al borde de la muerte debido a la desnutrición extrema y la negligencia sistemática. Aunque muchos fueron atendidos, el daño era tan severo que una gran cantidad sucumbió poco después. Estas condiciones sirvieron como evidencia para los juicios posteriores contra los responsables de las atrocidades. Entre los implicados estaba Irmgard Huber, la jefa de enfermería, quien desempeñó un papel clave en la selección de las víctimas y en la falsificación de certificados de defunción. Su juicio y condena marcaron un intento de justicia, aunque para muchos nunca fue suficiente para compensar la magnitud del sufrimiento infligido en Hadamar. El centro de eutanasia de Hadamar no solo fue un lugar de muerte, sino un recordatorio de cómo un sistema puede institucionalizar la crueldad. Su historia sigue siendo un testimonio de los extremos a los que puede llegar la humanidad cuando se despoja de empatía y valores éticos. Hoy, Hadamar se erige como un lugar de memoria, asegurándose de que estas tragedias nunca sean olvidadas. Número 3. La fábrica subterránea de Mittelberg. En el corazón de las colinas de Nordhausen, Alemania, se encuentra una de las instalaciones más inquietantes del régimen nazi, Mittelberg. Este complejo subterráneo, construido originalmente como una mina de yeso, se transformó en una fábrica para la producción de los infames cohetes Quinto 2. Aunque se convirtió en un avance tecnológico, el precio humano de su desarrollo fue devastador. Bajo el control de las SS, Mittelberg operaba con mano de obra esclava compuesta principalmente por prisioneros de guerra y reclusos de campos de concentración cercanos, como Dora Mittelbau. Estos trabajadores eran obligados a trabajar en condiciones extremas, excavando túneles y ensamblando cohetes en un ambiente insalubre y peligroso. Los túneles, oscuros y húmedos, carecían de ventilación adecuada, lo que provocaba enfermedades respiratorias y agotamiento extremo. Las jornadas de trabajo eran interminables y supervisadas por guardias que no dudaban en usar la violencia para mantener el control. Los prisioneros que no podían seguir el ritmo eran ejecutados o enviados de vuelta a campos como Buchenwald, donde enfrentaban un destino igualmente sombrío. En total, se estima que más de 26.000 personas perdieron la vida en Mittelberg debido a la combinación de trabajo forzado, hambre, enfermedades y maltrato. La producción de cohetes Web 2 en Mittelberg era un esfuerzo desesperado del régimen nazi por mantener su posición en la guerra. Sin embargo, la fábrica no solo produjo armamento, también generó un legado de sufrimiento indescriptible. Los prisioneros vivían en los mismos túneles donde trabajaban, sin acceso a luz solar ni condiciones básicas de higiene. Las literas infestadas de parásitos y la falta de agua potable solo agravaban el tormento diario. A pesar de estas condiciones, los cohetes fabricados en Mittelberg representaron un avance significativo en tecnología militar. Sin embargo, esta innovación fue impulsada por la explotación y el sacrificio de miles de vidas humanas. Hoy, los túneles de Mittelberg permanecen como un recordatorio sombrío de cómo la ambición puede conducir a la deshumanización absoluta. Número 4. El castillo de Wewelsburg y su legado. En lo alto de una colina en Renania del Norte-Westfalia, se alza el castillo de Wewelsburg, una imponente estructura triangular que Heinrich Himmler transformó en un símbolo de poder y misticismo nazi. Bajo su liderazgo, este castillo se convirtió en un centro espiritual para los oficiales de las SS, cargado de simbolismo y prácticas esotéricas. Himmler, obsesionado con la historia germánica, vio en Wewelsburg la oportunidad de conectar el pasado legendario con la ideología nazi. Creía que el castillo, situado cerca del histórico bosque de Teutoburgo, era un lugar sagrado para la raza aria. Por ello,
ordenó renovaciones masivas para devolverle una apariencia medieval, incluyendo la construcción de fosos y la restauración de sus antiguas torres. El castillo también albergaba espacios inquietantes como la cripta y el salón del líder supremo, decorados con símbolos como el sol negro, asociado a rituales ocultos. Aunque la veracidad de estas ceremonias sigue siendo objeto de debate, el aura de misterio que rodea a Wewelsburg persiste. Sin embargo, el castillo no solo fue un centro ideológico, también fue el sitio de un campo de concentración donde miles de prisioneros trabajaron en condiciones inhumanas para completar las renovaciones. Más de 1.200 personas perdieron la vida debido al maltrato y las duras condiciones laborales. Tras la guerra, Wewelsburg se convirtió en un museo dedicado a recordar los horrores del régimen nazi. Su legado es una mezcla de historia, mito y tragedia, que sigue fascinando y perturbando a quienes lo visitan. Número 5. Fort Brendonck. Situado cerca de Amberes, Bélgica, fue construido originalmente como una fortaleza defensiva durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante la ocupación nazi, este lugar tomó un giro oscuro, transformándose en un centro de detención y tortura para miembros de la resistencia, prisioneros políticos y judíos. Aunque pequeño en comparación con otros campos de concentración, Fort Brendonck se ganó una reputación por sus brutales métodos de represión. Desde el momento en que los prisioneros llegaban, eran sometidos a un tratamiento deshumanizante. Obligados a permanecer inmóviles durante horas bajo amenaza de castigos físicos, muchos eran golpeados por los guardias alemanes y sus colaboradores belgas. La crueldad era una constante. Los prisioneros eran atacados por perros entrenados, colgados de ganchos metálicos o sometidos a torturas físicas que buscaban quebrantar su voluntad. El fuerte contaba con una notoria cámara de tortura diseñada específicamente para infundir miedo. Equipado con herramientas como atizadores al rojo vivo y pinzas para la cabeza, este cuarto era el escenario de sufrimientos inimaginables. Además, poseía un canalón para drenar la sangre y otros fluidos de las víctimas, un macabro testimonio de los horrores que allí ocurrían. El comandante del fuerte, Philipp Schmidt, era conocido por su sadismo, al igual que su esposa, quien también participaba en el maltrato de los prisioneros. El clima de terror era tal que los detenidos eran obligados a presenciar las ejecuciones de sus compañeros, aumentando la atmósfera de desesperación. A pesar de sus condiciones extremas, algunos prisioneros lograron sobrevivir. Cuando el fuerte fue liberado en 1944, menos del 10% de sus ocupantes seguían con vida, pero todos estaban marcados de por vida por el sufrimiento padecido. Hoy, Fort Brendonck se conserva como un lugar de memoria, un recordatorio de las atrocidades que ocurrieron bajo el régimen nazi. Número 6. Los subcampos Gusen 1 y 2. Enclavados en Austria, Gusen 1 y 2 fueron subcampos del complejo de Mauthausen, conocidos por sus brutales condiciones de trabajo y su crueldad sistemática. Originalmente establecidos para albergar prisioneros polacos, estos campos se convirtieron en sinónimo de explotación extrema, hambre y muerte. El trabajo en Gusen era extenuante y mortal. Los prisioneros eran obligados a extraer piedra de canteras o trabajar en fábricas de municiones, tareas que no solo eran físicamente agotadoras, sino que también estaban diseñadas para eliminar a quienes no podían soportar las condiciones. La esperanza de vida promedio de un prisionero en Gusen era de apenas 6 meses, y muchos llegaban a pesar menos de 40 kilogramos debido a la desnutrición severa. Entre las crueles prácticas de Gusen se encontraba el baño de la muerte, donde las víctimas eran forzadas a permanecer de pie en agua helada durante horas hasta que sucumbían. También destaca la figura de Johann Gruber, conocido como el Santo de Gusen, un sacerdote que arriesgó su vida para ayudar a otros prisioneros, contrabandeando comida y dinero, hasta que su heroísmo fue descubierto y pagó con su vida. Las muertes en Gusen no solo se debían a las condiciones de trabajo. Los guardias a menudo ejecutaban prisioneros de manera arbitraria o los sometían a torturas físicas y psicológicas. A pesar de ello, la resistencia y actos heroicos como los de Gruber dejaron una chispa de humanidad en un lugar que parecía diseñado para borrarla por completo. Hoy, Gusen se recuerda como uno de los lugares más crueles del Holocausto, un testimonio del sufrimiento y la resistencia humana en las circunstancias más extremas. Número 7. Struthof Natzweiler.
En las montañas de Alsacia, Francia, se encontraba Struthof-Natzweiler, un campo de concentración donde la brutalidad alcanzó niveles insospechados. Inicialmente utilizado para la extracción de granito, este campo pronto se transformó en un lugar de experimentación médica y exterminio selectivo. Las condiciones de vida en Struthof eran extremas. Los prisioneros eran obligados a trabajar durante largas horas bajo condiciones climáticas adversas, extrayendo granito para los monumentos del Tercer Reich. Sin embargo, lo que diferenciaba a este campo de otros era su papel en los experimentos médicos nazis. Aquí se realizaban pruebas con agentes tóxicos como gas mostaza y fosgeno, exponiendo a los prisioneros a un sufrimiento atroz en nombre de la ciencia. Uno de los episodios más siniestros de Struthof fue la orden del Dr. August Hirt, quien seleccionó a 89 hombres y mujeres judíos para ser asesinados en una cámara de gas, con el propósito de estudiar sus cadáveres en un grotesco experimento sobre diferencias raciales. Estos actos reflejan el nivel de deshumanización al que se llegó en este campo. A pesar de la liberación en 1944, Struthof dejó un legado de sufrimiento que sigue siendo un recordatorio de las atrocidades cometidas bajo el régimen nazi. Hoy, el lugar sirve como un memorial para honrar a las víctimas y educar a las futuras generaciones sobre los peligros de la intolerancia y el odio. Número 8. Mittelbau. Dora. También conocido como Dora Mittelbau, se encontraba en las montañas de Harz, Alemania. Este campo, establecido como un subcampo de Buchenwald, se convirtió en un sitio independiente en 1944 y fue utilizado para la producción de los cohetes Wimpel 2. Aunque representaba un logro tecnológico para el régimen nazi, Mittelbau Dora es recordado principalmente por las terribles condiciones que enfrentaron los prisioneros. Los túneles subterráneos, donde se fabricaban los cohetes, se convirtieron en un lugar de esclavitud y sufrimiento extremo. Los prisioneros, obligados a trabajar sin descanso, vivían en los mismos túneles en los que trabajaban. Estos carecían de ventilación adecuada, lo que generaba un ambiente húmedo y lleno de polvo que afectaba gravemente la salud de los trabajadores. Enfermedades respiratorias, agotamiento y desnutrición eran comunes entre los reclusos. Las condiciones eran tan deplorables que muchos prisioneros morían diariamente, ya sea por colapso físico, enfermedades o ejecuciones a manos de los guardias. Los cuerpos eran transportados al crematorio, que funcionaba de manera constante para incinerar los cadáveres. Este proceso se convirtió en un recordatorio constante de la deshumanización total que definía el lugar. Hoy, los túneles permanecen como un recordatorio sombrío de cómo la ambición tecnológica puede estar impregnada de crueldad y explotación. Número 9. Las escaleras de la muerte en Mauthausen. En Austria, es uno de los lugares más emblemáticos de la crueldad del régimen nazi. Este campo de concentración era conocido por sus escaleras de la muerte, un conjunto de 186 escalones que los prisioneros debían subir cargando enormes bloques de granito. Estas piedras, que a menudo pesaban más que los prisioneros mismos, se convirtieron en herramientas de tortura y humillación. Las jornadas en la cantera eran interminables y brutales. Los prisioneros, debilitados por la desnutrición y las enfermedades, eran obligados a subir y bajar las escaleras repetidamente. Un simple tropiezo podía desencadenar una reacción en cadena, causando graves heridas o incluso la muerte de quienes se encontraban en la fila. Los guardias, lejos de mostrar compasión, se deleitaban en la agonía de los prisioneros, a menudo golpeándolos para aumentar su sufrimiento. Además de las escaleras de la muerte, los prisioneros enfrentaban juegos sádicos organizados por los guardias, como el muro de los paracaidistas, donde los prisioneros eran empujados desde acantilados bajo la amenaza de ser fusilados si se negaban. Estas prácticas reflejaban la mentalidad deshumanizadora que prevalecía en el campo. El objetivo de Mauthausen no era solo explotar la fuerza laboral de los prisioneros, sino también exterminarlos a través del trabajo. Más de 90.000 personas murieron en este campo, muchas de ellas víctimas de las duras condiciones de la cantera. A pesar de su brutalidad, algunos prisioneros mostraron una notable resistencia, luchando por sobrevivir en un entorno diseñado para destruirlos. Hoy, las escaleras de la muerte simbolizan el sufrimiento y la resistencia de los prisioneros de Mauthausen. Este lugar se ha convertido en un sitio de memoria, recordando a las víctimas y enseñando las lecciones de la historia para que estas atrocidades nunca se repitan.
Número 10. Peenemünde. En la costa norte de Alemania, Peenemünde se convirtió en un centro de innovación tecnológica durante la Segunda Guerra Mundial. Este complejo, dirigido por el científico Wernher von Braun, fue la cuna de los cohetes Quimpe 1 y Quinto 2, los primeros misiles balísticos de la historia. Aunque representaban un avance tecnológico, la producción de estas armas estuvo marcada por el sufrimiento humano. La construcción de los cohetes dependía de la mano de obra esclava de prisioneros de guerra y reclusos de campos de concentración. Los prisioneros eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas, enfrentándose a desnutrición, enfermedades y abusos constantes. Muchos de ellos vivían en campamentos improvisados dentro del complejo, donde las condiciones eran tan precarias que miles murieron antes de que terminara la guerra. El legado de Peenemünde es contradictorio. Por un lado, los cohetes desarrollados aquí llevaron a avances significativos en la tecnología espacial, incluyendo el programa Apolo que llevó al hombre a la Luna. Por otro lado, estas innovaciones se lograron a un costo humano incalculable, con más de 20.000 prisioneros perdiendo la vida en el proceso. A pesar de su contribución a la ciencia, Peenemünde es un recordatorio de cómo el progreso puede estar teñido de explotación y sufrimiento. Hoy, el lugar se ha convertido en un museo que documenta tanto los logros tecnológicos como las tragedias humanas asociadas con su historia. Número 11. El búnker del Führer en Berlín. Enterrado bajo la Cancillería del Reich en Berlín, el búnker del Führer se convirtió en el último refugio de Adolf Hitler durante los meses finales de la Segunda Guerra Mundial. Este complejo subterráneo fue diseñado como un cuartel general impenetrable para el líder nazi, pero terminó simbolizando el colapso de su régimen. Aunque no fue un lugar de atrocidades físicas como los campos de concentración, su significado histórico lo convierte en un lugar clave en la narrativa de la guerra. El búnker consistía en un laberinto de habitaciones angostas y claustrofóbicas, reforzadas con gruesas paredes de hormigón. Aquí, Hitler y su círculo cercano vivieron sus últimos días, aislados del mundo exterior mientras el Ejército Rojo avanzaba sobre Berlín. La atmósfera era opresiva, con iluminación escasa, aire viciado y una constante sensación de desesperación. Desde este refugio subterráneo, Hitler emitió sus últimas órdenes, intentando mantener el control mientras su imperio se desmoronaba. Las decisiones tomadas en el búnker marcaron los momentos finales del conflicto en Europa, pero también revelaron la paranoia y el deterioro mental de su líder. El suicidio de Hitler en abril de 1945, junto con el de su pareja Eva Braun, selló el destino del régimen nazi. Aunque el búnker del Führer fue destruido en gran parte tras la guerra, su legado persiste como un símbolo del fin de una era de terror. Hoy, el sitio es una atracción histórica discreta, sin monumentos destacados, para evitar convertirlo en un lugar de culto. Sin embargo, su historia sigue siendo un recordatorio de cómo incluso los regímenes más poderosos pueden colapsar bajo el peso de su propia brutalidad. Número 12. Gross Rosen. En Rogoznica, Polonia, el campo de concentración. Gross Rosen comenzó como un subcampo de Sachsenhausen en 1940, pero rápidamente creció hasta convertirse en un complejo autónomo. Este campo se destacó por su extrema brutalidad y su papel central en el sistema de trabajos forzados del régimen nazi. En particular, la cantera de granito del campo se convirtió en el epicentro del sufrimiento de los prisioneros. Las jornadas en Gross Rosen eran interminables. Los prisioneros trabajaban en la extracción de grandes bloques de granito, un trabajo agotador que superaba los límites físicos de las personas. La brutalidad de los guardias, combinada con la desnutrición y las enfermedades, reducía drásticamente la esperanza de vida de los reclusos. La explotación no solo era física, también buscaba quebrantar el espíritu de los prisioneros. Además de los hombres, Gross Rosen albergó a una gran cantidad de prisioneras, muchas de ellas judías, quienes enfrentaron condiciones igualmente horrendas. Hoy, Gross Rosen es un sitio de memoria que destaca los horrores del trabajo forzado y la deshumanización durante el Holocausto. Número 13. SS Sonderlager Hinzert. Enclavado en Renania-Palatinado, Alemania, el campo de Hinzert comenzó como un alojamiento para trabajadores del Muro Oeste, pero rápidamente se convirtió en un lugar de pesadilla. A partir de 1939, este sitio fue transformado en un campo de detención y reeducación para aquellos considerados antisociales,
o políticamente indeseables por el régimen nazi. El propósito inicial de Hinzert pronto quedó eclipsado por su rol como prisión de la Gestapo para prisioneros políticos de países ocupados como Luxemburgo, Bélgica y Francia. Los detenidos sufrían torturas inimaginables, que iban desde golpizas severas hasta ejecuciones sumarias. Los métodos sádicos de los guardias incluían colgar a los prisioneros de árboles y obligarlos a permanecer en posturas dolorosas durante horas. En 1942, Hinzert pasó a estar bajo el control de las SS, consolidando su reputación como un centro de terror. Es un recordatorio de cómo la maquinaria del terror nazi se extendió mucho más allá de los campos de concentración más conocidos, afectando a miles de vidas de manera brutal e injusta. Número 14. Škoda Works. Ubicada en Pilsen, Checoslovaquia, la fábrica Škoda Works fue transformada por el régimen nazi en un importante centro de producción de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque anteriormente era conocida por su capacidad tecnológica, bajo el control nazi se convirtió en un símbolo de explotación laboral y sufrimiento humano. Tras la invasión de Checoslovaquia en 1939, la fábrica fue rápidamente adaptada para satisfacer las necesidades de la maquinaria bélica alemana. Se utilizó la mano de obra esclava de prisioneros de guerra y civiles checos para la producción de tanques, municiones y otras armas. Hoy, este sitio es un recordatorio de cómo las innovaciones tecnológicas pueden ser usadas para fines destructivos y a costa de la dignidad humana. Número 15. Kummersdorf. Ubicado cerca de Berlín, fue uno de los centros de desarrollo militar más avanzados y secretos del régimen nazi. Este vasto complejo albergaba instalaciones para pruebas de armas experimentales, incluidos cohetes, tanques y artillería pesada. Aunque representaba el pináculo de la tecnología bélica alemana, Kummersdorf también fue un lugar de explotación y sufrimiento humano. Desde sus inicios en el siglo XIX, Kummersdorf se dedicó a la innovación militar. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un sitio clave para la experimentación con armas avanzadas. Sin embargo, los restos de Kummersdorf permanecen como un testimonio de la combinación de innovación y crueldad que definió este periodo de la historia.